Continuamos con nuestra serie de charlas para ADN Sur TV. En este caso queremos conversar con el licenciado José Kowalski, quien nos va a acompañar para tratar de entender también sobre los impactos de la crisis que vive Comodoro Rivadavia en el marco de la situación del país, pero particularmente nos interesa centrar la mirada en nuestra ciudad, en esta región del Golfo San Jorge. Licenciado Kowalski, buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, gracias por invitarme. Usted viene trabajando en una serie de conferencias también sobre el impacto de la crisis en la salud mental, si se quiere. ¿Cuáles son algunos indicadores de cómo impacta esta situación crítica que estamos viviendo, particularmente en Comodoro Rivadavia? Bueno, la indicación o el sentido de esta información que queremos difundir apunta a prevenir los efectos negativos que causa la crisis en la población. Hay una información que viene de la Organización Mundial de la Salud que indica que cuando sube el 1% del desempleo, sube también el 0,8% del índice de suicidio. Y esto es una situación que se traduce en otra serie de dramas que no aparecen con un final tan drástico, pero que realmente provocan un daño tremendo a las personas y a las familias. Por cada punto que sube el desempleo, sube casi otro punto la tasa de suicidios. Exactamente. Este es el indicador de la... Y usted dice, hay otras situaciones detrás que no llegan a desenlaces tan drásticos, pero que son igualmente perjudiciales. ¿De qué formas, por ejemplo? Yo describiría dos tipos de fenómenos. Uno es directamente vinculado a la crisis, donde la gente viene a consulta y sabe que está mal porque se angustia que va al supermercado y no le alcanza la plata, o tiene la sensación de inseguridad, de incertidumbre, donde no se siente contenido ni atendido porque va a un sistema de salud y no se encuentra con los insumos. Suponete una paciente angustiada que llega porque no le daban el análisis, porque no había papel, van a imprimir. Y más allá de lo anecdótico, es decir, son situaciones que generan una sensación de vulnerabilidad que se traduce como un quiebre a nivel de la salud mental. Usted ha estudiado, definido el fenómeno de las urbanopatías. Cuéntenos un poquito la característica de este fenómeno e imagino, en un contexto de crisis como el actual, se potencia la posibilidad de este tipo de situaciones. Sí, el tema de hablar de urbanopatía es como que pone en el centro el fenómeno del ser humano, y yo diría que pone las cosas en el sentido que deben tener. A mí me asustan los números y escucho hablar de números y a veces hasta me enojo solo con la televisión, porque de pronto suponete, están hablando que hay 3.000 suicidios al año y que el desempleo causa 2 o 3 decenas de suicidios más, que en realidad estadísticamente no son tan significativos, pero estamos hablando de personas que se quitan la vida. ¿Sí? Como que la gente... Aunque fuera una sola sería suficiente. Aunque sea una sola es tremendo. Y de pronto también cómo se traduce. Primero, en la situación indirecta, problemas que ya estaban, se agravan. El tema de las parejas, el poder excita. Y a veces el dinero da un lugar de poder. Y esto no es malo, si muchas veces es un ordenador. Pero cuando hay una crisis económica, esto deja de suceder y ya no hay la persona no es tan agraciada, y al estar vacío de contenidos, al estar como inundados por esta cuestión materialista que nos atraviesa y nos saca de la razonabilidad, digamos, hace que esa familia se quiebre, que aparezca cada vez más agresión, más irritabilidad, y eso está sumado a que esa visión consumista, materialista, ingenua, no ve que el problema está en un problema de salud. Cuando venía a verte estaba pensando, a veces es difícil bajar de lo científico a algo que sea para compartir. Y yo pensaba cómo compartir con ustedes un sentir o un saber. Y se me cruzó la idea del seleccionado de fútbol. Si los jugadores están enfermos, drogados, borrachos, trasnochan y no les cuidamos la salud, no los alimentamos bien, probablemente por el mejor técnico que tengan, la performance va a ser horrible.
Y en este tema, al descuidar de una manera tan soez la salud mental de la población, hace que sea hasta difícil poder llevar a cabo cualquier plan. No sé si me explico, porque Sí, la gente enferma en urbanopatía, una de las cosas que descubre es la agresión al grupo de pertenencia, las conductas autodestructivas. Y esto hace más difícil todo. Y esto es un indicador al que el Estado, también a quienes toman decisiones políticas, debieran estar atentos, porque hablamos de crisis, justamente vemos los números, vemos los problemas del desempleo, los riesgos en cuanto a la actividad petrolera que desciende, por ejemplo, en Comodoro, pero habría que prestar atención también al impacto sobre la salud psicológica de las personas. Digamos. Totalmente. Es como si estuviéramos frente a una sociedad discapacitada desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Esa fascinación por el dinero, por la política, hace que se descuide el otro aspecto que es tan importante. Y para esto, ¿qué muestra la experiencia en otros países? Por ejemplo, ¿se toman políticas de Estado que apunten a generar algún tipo de actividad que le dé un respaldo emocional a la población en momentos de crisis? Y un ejemplo, por ejemplo, ¿a través de qué caminos habría que...? Concretamente hoy, en Comodoro, los líderes políticos, los sindicatos, las instituciones de salud deberían estar hablando de un abanico de posibilidades que den desde la crisis una oportunidad al desarrollo personal, que den la posibilidad de darle sentido al dolor, que den la posibilidad de generar espacios donde la gente pueda volver a conectarse. Es decir, cuando hablamos de urbanopatía es como que el sujeto queda fuera del sistema y sin estar inserto en un sistema, el individuo solo no es nada. ¿Me explico? Es decir, como que pierde sentido, como que se genera una situación totalmente disfuncional. Entonces, buscar generar espacios de este tipo haría que la crisis negativa, los efectos negativos de la crisis serían mucho menores. Usted decía en una de sus conferencias que la crisis impacta de un modo muy diferente en el hombre respecto de la mujer. ¿Por qué se da esta diferencia? Bueno, la cultura nuestra, el hombre históricamente ha sido el proveedor y el hecho de quedar sin trabajo es mucho más penoso, mucho más doloroso y la condena social es mucho más severa que cuando la que queda sin empleo es la mujer. Como que todavía existe esa ideología de que el varón debe sostener la familia, que debe ser el que trabaja. Es decir, que este es un elemento que potencia la crisis. Cuando el padre se queda sin trabajo, digamos, es mucho más grave comparado con el hecho de que si la mujer perdiera el empleo en ese caso. Y sin embargo hay un dato curioso que muestran las estadísticas. La situación crítica implica un aumento de los ansiolíticos, de los tranquilizantes, de los antiinflamatorios, y hay un aumento del consumo de alcohol. Y es más peligroso en las mujeres que en los varones. Como que por ahí también sirve tener esta información si hay una situación de crisis y hay una mamá que está tomando más de lo habitual, parar antes de que esto se transforme en una adicción severa. Entonces, en este tipo de situaciones también, si bien para la mujer es menos grave por la menor presión social, sin embargo hay un indicador distintivo también ahí que hace que la mujer sea más vulnerable a volcarse a este tipo de consumos de alcohol. Exactamente. Bien. También nos comentaba días pasados que las actividades culturales, las actividades solidarias implican una buena salida hacia este tipo de situaciones, para salir de esa situación urbanopática, si se quiere. Exacto. Esto me parece absolutamente importante difundir. Yo decía la otra vez que debería ser una política de Estado. Vos fíjate que por ahí te sentás frente a la televisión y te seducen permanentemente, invocándote, definiéndote, inscribiéndote desde el punto de vista individual. Imagínate, dice una propaganda, una meritocracia. Como que vos lo lográs, como que vos alcanzás ese objetivo, como que vos podés tener ese auto poderoso porque vos lo lograste. Esa creencia en la gente es absolutamente disfuncional y dañina por dos motivos. Una, el creerse que uno es aislado del contexto. Es decir, todas las realizaciones nacen de un grupo, emergen de una cultura. Es decir, hay un informe que yo hice sobre urbanopatía
que de pronto se está leyendo en México, en España, en los medios periodísticos de Buenos Aires en alguna ocasión se hicieron eco. Y de pronto eso no es una creación mía, sino que es resultado de un contexto cultural que de alguna manera hizo que yo pudiera plasmar eso. El sentirse solo como individuo genera una especie de ideología donde también cuando hay una crisis uno cree que la responsabilidad es totalmente de uno, que uno es el culpable, y esto se traduce como un problema de autoestima que lleva a la desesperación, al sentimiento de no valer nada y de que la vida pierde sentido. Es decir, esta ausencia de valores espirituales, de valores humanos, frente al reinado de las cuestiones materiales hace que en situaciones, digamos, de abundancia, como que esa pobreza espiritual, esa pobreza humana, por decirlo de alguna manera, se disimula. Pero en el momento que aparece la frustración, la resiliencia, la capacidad de aguantar que tienen esas personas que se adhieren a lo material es mínima. Cuando se detiene la cinta de producción, digamos, si Comodoro fuera una fábrica, es ahí donde aparecen todos esos vacíos, potenciados, si se quiere, por un dato que nos revelaban también en otro programa, que plantea que Comodoro es una de las ciudades del país donde más horas se dedica al trabajo por día, ¿no? Digo, ese tipo de falencias espirituales, culturales, esa falta de consumo de vida cultural o espiritual se ve potenciada por esa gran cantidad de horas de trabajo, que al cortarse abruptamente se encuentra frente a ese vacío que usted describe. Sí, incluso hay una cuestión paradojal que todavía no terminamos de evaluar. Yo me acuerdo que en Comodoro existe como una cuestión paradojal donde el tratamiento es más duro vivir acá, hasta desde los precios. Es decir, el otro día veía en el diario que salía 2.000 pesos más barato vivir en Trelew que acá. Pero siempre hay una cuestión como que es más duro. Y yo me acuerdo que cuando fue la Guerra de las Malvinas, habíamos detectado que había una fortaleza tremenda en el espíritu del poblador comodorense, el de esa época. Pero en este momento es como que se produjo una especie ¿De quiebre? No sé si de quiebre, pero lo que era Comodoro hoy no es. La sociedad nuestra está totalmente... Es como que se hubiera hecho un injerto y no terminamos como de acomodarnos. Es decir, parte de la violencia, parte de cosas que vivimos, es más, casi no son nuestras. Como que... Y además, hablando de violencia, digamos, es un elemento que se puede potenciar también en este contexto de crisis. Totalmente, totalmente. Es paradojal, por ejemplo, que en crisis económica aumente la cantidad de cifras que se juegan. Porque la gente en su desesperación acude al pensamiento mágico como una solución. Juegos de azar, por ejemplo. Juegos de azar, el casino, la quiniela, la ilusión, claro, la ilusión de que no me alcanza y a lo mejor con eso soluciono. Me gustaría que concluya esta charla, licenciado, con el mensaje que concluye también en las conferencias vinculado a cuáles son algunos caminos para encontrar una salida, considerando además que nuestro país atraviesa crisis con determinada frecuencia, ¿no? Cada 5 o 10 años una crisis económica que afecta y que desacomoda todo el tablero. ¿Cuáles diría que son los caminos para que el individuo pueda encontrar alternativas? Yo diría, en principio, darle a la salud mental el lugar que debe tener, porque si no estamos sanos, es muy difícil que una familia funcione bien, que un país funcione bien. El otro día veíamos que cuando una familia se torna disfuncional, o hay una muerte prematura o la familia se rompe. Decíamos también que cuando esta base está en la sociedad, las instituciones no se pueden morir, pero se tornan disfuncionales. La escuela deja de enseñar, las instituciones de curar dejan de curar, la justicia es tan lenta que deja de ser justicia. Y a nivel país nos mete en esta situación donde, como tampoco podemos morir, generan estas crisis que nos esperanzan y vuelven una y otra vez en un infierno repetitivo que nunca nos permite alcanzar una meseta de bienestar permanente. Por eso la recomendación de esa mirada del aquí y ahora, a ver si me puede describir brevemente ese concepto. Es decir, como lo del aquí y ahora está referido al hecho del retorno a la salud mental.
el hecho de volver familias más saludables hace que la sociedad, el cambio debería venir de abajo hacia arriba y no en esa esperanza mesiánica que parece mentira cómo la irracionalidad se instala de una manera tan contundente. Es decir, siempre se está esperando que venga un gobierno salvador, alguien de arriba que nos cambie las cosas y no. Y en realidad lo que debería ser es un cambio desde abajo hacia arriba. Por eso la insistencia de volver a la salud, de darle a lo emocional el lugar que debe tener lo emocional. Hemos conversado con el licenciado José Kowalski para tratar de entender también qué aspectos de la crisis impactan sobre la salud mental de las personas y qué elementos debiéramos tener en cuenta para evitar que esa crisis se siga agravando. Muchas gracias, ha sido un gusto por esta charla. Muchas gracias a ustedes por invitarlo, espero que haya sido útil. Seguro que sí. Hasta la próxima.